Bueno, muy buenas tardes. Vamos a iniciar nuestro video donde vamos a explicar la técnica de mate de los dos alfiles y el rey versus el rey. ¿Cuál es la tarea de las piezas del rey fuerte, que es el blanco? Es centralizar los dos alfiles, llevarlos al centro y con el rey empujar el rey hacia una esquina o hacia un lateral o a una banda donde podamos dar mate. Este mate es muy sencillo. La tarea de los reyes de los alfiles es cortar al rey por medio de las diagonales y la tarea del rey es crearle algún tipo de oposición. ¿Cómo podemos cortar con el alfil al rey? Pues colocamos un alfil como si fuese una posición de caballo y ya le tenemos algo de cortado el rey, y mientras tanto acercamos el otro alfil y el rey. La tarea del rey negro es no dejarse llevar a esas esquinas, pero es bastante difícil cumplir un plan específico del negro porque este es un mate muy sencillo para dar con las piezas negras. Es uno de los más sencillos que hay. No, pues continuemos. Aquí juegan las piezas negras y la primera jugada del alfil es alfil E5, lo que nos corta muchos accesos del rey hacia el centro. No puede ir a la fila sexta porque está cortado por los alfiles. Le toca ir a la fila séptima porque no tiene cómo invadir la fila sexta. Entonces le toca mantenerse en la séptima fila. Podría jugar su única casilla de la fila séptima es D7. Con nuestros alfiles y nuestros reyes y nuestro rey, lo que hacemos es ir a cortarlo, generándole una oposición, en este caso diagonal. Vemos que no puede ir a las casillas estas, ya dije, de la fila 6, no puede ocupar ninguna de esas casillas porque los alfiles lo tienen controlado. Tampoco puede ir a la casilla C7 por culpa del alfil que está controlando la diagonal. Si se quiere mantener en la séptima fila y no ir a la base del tablero todavía para evitar un mate pronto, entonces él va a especular jugando en su única casilla que tiene en la fila séptima, que es C7. En este orden de ideas, jugamos alfil E6, que nos conlleva a cortarle más casillas al rey de la fila séptima, obligándolo a ir a la fila octava. Como podemos observar, no puede ir a la casilla F7, está controlada por el alfil. Tampoco puede ir a la casilla D7, controlada por el alfil. No puede ir al centro, a la fila sexta, en la casilla D6, porque está controlada por el alfil de las casillas negras. Y tampoco puede ir a la casilla F6, está controlada por el rey y por el alfil. Por consiguiente, se va a tratar de mantener en el centro del tablero, pero ya en la última fila, a lo que le generamos más presión para evitar que regrese a la fila séptima, pues ya está cortado por el alfil de casillas blancas en las casillas D7 y D8. No las puede ocupar, está totalmente controladas por el alfil de las casillas blancas. Tampoco puede ir a la casilla C7, que es la otra opción de salirse, porque está controlada por el alfil de las casillas negras. Entonces el rey va a querer retornar a la casilla E7. Entonces hay una forma de evitar que regrese a esa sin necesidad de mover los alfiles, y es controlándola con el rey. En este momento ya no tiene ninguna casilla de la fila séptima para regresar el rey. No puede ir
a la casilla E7, D7 y C7, porque están controladas E7 por el rey, D7 por el alfil de las casillas blancas y C7 por el alfil de las casillas negras. Tampoco puede ir a la casilla C8, que está dominada o controlada por el alfil de las casillas blancas. Entonces no le queda sino un único movimiento, N8. Y aquí lo que seguimos haciendo es seguir cortando opciones al rey para evitar que se nos regrese o se nos salga por la parte exterior del tablero. No queremos que haga esta maniobra. Esta maniobra es la que debemos evitar, que ocupe cualquiera de estas casillas y nos retire. Entonces, en ese orden de ideas, debemos mantener los alfiles controlando esas mismas diagonales. Entonces, lo que hacemos es jugar alfil C7 con la intención de que no se nos regrese el rey a la casilla D8. Tampoco va a poder ocupar la casilla D7 porque el alfil de las casillas blancas la sigue controlando. Tampoco puede ir a la casilla E7 porque la controla el rey. Entonces, único movimiento, F8. Y aquí igualmente seguimos controlando el paso del rey. No debemos permitir que el rey ocupe la casilla E8, que en este momento nadie la está controlando. La manera de controlarla es mantener el alfil por esa misma diagonal. No hemos retirado los alfiles de esas dos diagonales donde los ubicamos desde el comienzo del inicio del final de este jaque mate. Entonces, única casilla sería ocupar la casilla G8 y el rey le hace oposición para obligarlo de alguna manera a regresar a F8 de manera temporal. ¿Por qué lo cortamos en G6? Para evitar que el rey haga la maniobra y se nos salga por este lado y pudiera llegar al centro del tablero y evadirse del mate. Entonces la jugada es G6, él regresa, pero eso es lo que queremos, que regrese a la casilla F8. Ustedes dirán, pero ¿por qué está regresando? Es temporal. ¿Por qué? Porque le vamos a empezar a dar jaques. Esto ya jaques con alfiles, ya se acerca al final. Esos jaques los vamos a dar alternadamente. Primero con el de las casillas negras y luego con el de las casillas blancas hasta llegar al mate. Ya no le queda sino única jugada, jaque, y finalmente vamos a llegar a jaque mate. Entonces, volvemos a repasar. Debemos tratar con el rey y los alfiles cortarle el paso al rey débil. Una de las opciones es ubicando los alfiles en casillas centrales. De esa forma controlamos las diagonales de una parte del tablero, por ende está cortado en una buena parte del tablero. Ya no puede ocupar sino únicamente este espacio del tablero, como lo vemos. Está cortado por la diagonal de las casillas negras y por la diagonal de las casillas blancas. El rey va a querer mantenerse en la fila 7. Nosotros no necesitamos mover los alfiles porque los alfiles están controlando la diagonal que evitan que se nos vaya al otro flanco del tablero, al otro lado del tablero. Entonces vamos a ir acercando el rey para presionar su llegada a la base del tablero, a una base, puede ser una fila o una columna. El rey siempre va a querer mantenerse cerca del centro, no quiere ir a la base del tablero porque previene que le mate más rápido. Cortamos el paso del rey con los alfiles. Aquí cambiamos la diagonal. Entonces, como podemos observar, cortamos la diagonal a una manera más reducida, a un espacio más reducido.
esta diagonal era más amplia. Al ubicarlo en la casilla 6, reducimos el movimiento del rey. Reducimos las diagonales, por ende tiene menos espacio el rey para desplazarse. Eso es lo que tratamos de ubicar. El rey no tiene más salida ya que llegar a la última fila, que es donde lo queremos tener. En este momento las diagonales de los alfiles están muy bien organizadas, están siendo controladas esas casillas, por ende no debemos quitar los alfiles del control de esas piezas. Entonces lo que hacemos es, para evitar que el rey regrese a la fila séptima, llevamos el rey para evitar que él nos regrese y nos ocupe la casilla. No le queda más que jugar por la fila octava a la última casilla la única casilla que él tiene disponible. Para evitar que se nos regrese, porque esta casilla no está siendo controlada, entonces lo que hacemos es cortar el paso con el alfil. Ya en este momento ya no se puede volver a la casilla de 8 y la fila 7 está controlada por el alfil de las casillas blancas y por el rey. Por consiguiente, el rey va a tener que seguir jugando por la fila octava y ocupar la casilla F8. Igual, seguimos manteniendo la diagonal con el alfil y el mismo ejercicio que anteriormente. No queremos que él se nos regrese a la casilla E8. Entonces lo que hacemos es cortarlo con el alfil. Entonces ya no tiene la casilla E8 para moverse y tampoco tiene ninguna casilla de la séptima fila, que todas tres están siendo controladas por el rey. No tiene nada más que jugar su única casilla, que es G8. Aquí, si moviésemos un alfil, de alguna manera podría el rey intentar buscar un escape por la parte baja del tablero, donde aún no tiene control los alfiles. Entonces lo que hacemos es cortarle el paso con el rey para que no se nos salga. Bueno, ustedes dirán, bueno, pero es que el rey se devuelve. Sí, él se va a devolver a la casilla F8, pero es de manera temporal, y eso es lo que yo pretendo que él haga, que vaya a la casilla F8. Ya en este momento ya no vamos a cortar más el paso, sino vamos a emprender una serie de jaques hasta llevarlo hasta el rincón donde le vamos a dar jaque mate. Esta serie de jaques se da de manera alternada, primero con un alfil de un color y luego con el alfil que controla las otras casillas. Entonces, listo, jaque. No tiene sino una casilla de la fila 8 para jugar. Le damos otro jaquecito y ya tiene que ocupar la última casilla en H8, y aquí ya hay mate en una jugada. Jaque mate. Entonces, le repito, llevar los alfiles al centro del tablero, hacer presión con el rey para que llegue a la última fila o a la última columna, que en una banda del tablero, controlar las diagonales para que el rey no se evada, vaya para el centro, y cuando logramos hacer la oposición con el rey y controlar totalmente las casillas, vamos a dar jaques alternados, primero con el alfil de un color, luego con el otro, hasta llevarlo a la esquina y ejecutar el jaque mate. Espero que este video les sirva bastante. Pretendo que ustedes revisen el tema para que memoricen y tengan clara la técnica del mate con los dos alfiles. Y el rey contra rey es un mate muy sencillo, es de los más sencillos. Se acerca a uno un poco más complicado, que es mate de alfil, caballo y rey versus rey. Ese será en una próxima edición de video. Por ahora les invito a que revisen estos videos y vamos especializándonos en este tipo de mates. Muy buenas tardes y espero pasen un buen día y que les sirva bastante este video. Muchísimas gracias.